Esta conferencia será impartida por el máster ingeniero Guillermo Chávez. Él es parte del claustro docente de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y bueno, como parte de sus estudios académicos, él tiene una maestría en Ingeniería Civil con mención en estructuras, otorgada por la UNI desde, actualmente. Un curso de posgrado en Ingeniería Sismo Resistente y también tiene curso internacional en Ingeniería Sismo Resistente. En su experiencia como docente, pues él es parte, como les decía, de nuestro claustro docente de la UNI, también del Instituto de Estudios Superiores, IES, impartiendo clases como análisis estructural, diseño de estructuras de acero y madera, también en los cursos automatizados de posgrado, en el área de la Facultad Tecnología de la Construcción. Es investigador y tiene pues impartiendo cursos de especialidad en los temas de uso y manejo de software en computadora para modelado estructural y estudios de normas de diseño RNC 2007. Dejamos a cargo al máster ingeniero Guillermo Chávez para que nos presente su conferencia magistral. Buenas tardes, agradezco a las autoridades de la Facultad de Tecnología de la Construcción y saludo al público presente. Yo voy a presentar la exposición que tiene por tema Filosofía del análisis por desempeño como propuesta a incluir en el nuevo Reglamento Nacional de la Construcción. La siguiente frase la encontré que se supone fue pronunciada por el doctor Roberto Meli Pirala, quien dice que el diseño estructural es el arte de usar materiales que en realidad no conocemos para formar estructuras que en realidad no podemos analizar, de manera que resistan cargas que en realidad no podemos evaluar. Todo esto de tal modo que el público no se dé cuenta de nuestra ignorancia. El actual reglamento de la construcción, como sabemos, tiene como filosofía general de diseño sismo resistente diseñar estructuras económicas que se comporten adecuadamente durante temblores intensos en función de la probabilidad de ocurrencia de los distintos niveles de sismo, la representación de terremotos en función de los espectros de respuesta en el sitio de interés, la respuesta dinámica de las estructuras y la demanda sísmica de resistencia, rigidez, ductilidad y capacidad de disipación de energía de los diversos sistemas estructurales. El artículo 1 de nuestro reglamento básicamente retoma los principios y la filosofía del diseño por resistencia. Es importante conocer que no son objetivos de la filosofía de diseño por resistencia, por lo tanto tampoco de nuestra normativa nacional, limitar los daños, mantener la operatividad, permitir reparaciones fáciles o económicas. La demanda sísmica en el actual reglamento de la construcción se refiere o está relacionada con la amenaza sísmica. Es un término que caracteriza numéricamente la probabilidad estadística de la ocurrencia o excedencia de cierta intensidad sísmica o aceleración del suelo en un determinado sitio y en una ventana de tiempo. Los mapas de zonificación sísmica en la mayoría de los países tienen un periodo de retorno de 475 años, los cuales corresponden a sismos muy intensos o sismos de diseño. Los países latinoamericanos generalmente refieren esta ventana de tiempo a un número cerrado como 500 años, lo cual corresponde a un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. Los parámetros de demanda sísmica en el actual reglamento de la construcción están referidos también a estudios que se han realizado inclusive desde antes del año 2000. Los más conocidos son el RESIS 2,
y la actualización del RESIT 2, que fueron también inicialmente retomados por la propuesta del reglamento RNC entre el periodo 05 al año 2007, año en el cual se publicó definitivamente nuestra normativa actual. La demanda sísmica en nuestro reglamento coincide o consiste en términos de intensidad macrosísmica y aceleraciones máximas del terreno con un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. La tabla 5.1 que se muestra es una tabla tomada del documento RESIT 2, el cual para 500 años inclusive proporciona una aceleración de aproximadamente 0.5 G, bastante mayor al 0.31 que nos dice la normativa actual. Todas las normativas que tienen como base el peligro sísmico probabilístico, pues dan diversas expresiones para ventanas de tiempo como las mostradas, ¿no? Desde 25 años hasta los 2.475 años que se acostumbra manejar como 2.500 años. Por ejemplo, el código norteamericano en la actualidad corresponde a valores de 2% de probabilidad de excedencia en 50 años, lo cual se conoce como el máximo terremoto considerado o nivel de máximo terremoto esperado. Sin embargo, esta intensidad de demanda no es la utilizada para diseño. Para el nivel de diseño, lo que se hace es transformar esta demanda multiplicándola por un parámetro 2/3. Para los que han estudiado el código ACE, pues han de manejar perfectamente esta transformación, lo cual lo que hace es transformar demanda de 2.500 años a 500 años, ¿no? Nuestro reglamento de diseño tiene esta filosofía, aunque de manera oculta. Las estructuras del grupo B, cuando se multiplican por 1.5, esto es coincidente con 3 medios, es decir, lo que hacen es modificar la demanda de 10% de probabilidad de excedencia y la transforman a un 2% de probabilidad de excedencia en 50 años. Es decir, de manera escondida, nuestro reglamento integra ya algunos de estos conceptos. La demanda sísmica en el actual reglamento consiste en diseñar componentes para demandas de fuerza a niveles mucho menores que las demandas elásticas. Esto se logra cuando dividimos por un factor de modificación de respuesta R. La demanda a través del espectro de respuesta es la caracterización ingenieril más común del movimiento del terreno. Es un gráfico de máxima respuesta de un oscilador de un grado de libertad como función de su periodo de vibración sometido a un solo registro del suelo, ¿no? A su vez, los espectros de diseño pueden ser elásticos o inelásticos, construidos a partir de una familia de espectros de respuestas para el sitio de interés. Todos conocemos las ecuaciones que determinan los diferentes valores de demanda en función de los periodos estructurales. Un concepto importante en el tema de la inelasticidad y los conceptos de desempeño es convertir la respuesta elástica a respuesta inelástica. Es decir, el factor de reducción de respuesta R en muchas normativas internacionales, en nuestra norma omega Q, tienen como base la filosofía sismo resistente de aceptar daños en los elementos estructurales, garantizando sin embargo la prevención de colapso por medio de la formación de rótulas plásticas en sitios seguros mediante mecanismos estables que no pongan en riesgo la estabilidad estructural. Aceptar daños significa liberar energía, permitiendo que los miembros estructurales se agrieten y disminuyan su rigidez para resistir carga. En el caso del reglamento nacional, el uso de los parámetros Q
Q igual a 4 y Q igual a 3, son los que definen los sistemas estructurales de alta ductilidad. Normativas como el ACE 2016 tienen una clasificación mucho más grande de todos estos sistemas estructurales, dividido en muros de corte, muros especiales, sistemas ordinarios, marcos ordinarios, marcos especiales, y luego toda la combinación de estos sistemas hasta formar, por ejemplo, sistemas duales. La demanda sísmica en el actual reglamento de la construcción para sistemas de alta ductilidad está asociada directamente a las normativas AISC. Debería ser la normativa AISC 341 del año 2016, la más actual, y al ACI 318 del año 2019 en su capítulo 18. Bien, luego de esta introducción y un resumen de lo que es la filosofía de diseño que tenemos actualmente por resistencia, vamos a pasar un poco a lo que se está haciendo actualmente para mejorar el reglamento de la construcción, que en un inicio se pensó que podría llamarse RNC 2020, sin embargo esto se ha modificado a probablemente RNC 2021. Para esto vamos a hablar un poco de la elaboración colaborativa del Código Modelo de Diseño Sísmico para América Latina y del Caribe, y al mismo tiempo vamos a introducir algunos conceptos del desempeño sísmico. Desde finales del año 2017 se reunieron en Santiago de Chile representantes de instituciones públicas de diversos países. En este punto quiero agradecer a la ingeniera Ileana Silva del MTI, Michael Rugama del MTI y el ingeniero Max Fariñas de la UNAM Managua, quienes en un poco tiempo me dieron una explicación bastante resumida, que aquí presento en un par de filminas, de lo que actualmente se está haciendo por la actualización y del Código de Diseño de Nicaragua, ¿no? El proyecto se llama Elaboración Colaborativa del Código Modelo de Diseño Sísmico para América Latina y el Caribe. En esta nueva normativa, con concepto unificado, se pretende una mejor evaluación del peligro sísmico, del efecto de suelo en las fundaciones y los métodos de diseño sísmicos más modernos, como son el diseño por desempeño, que no solo protege las vidas de los ocupantes en los edificios, sino que también el contenido de las viviendas. Este comité, desde el año 2007, que incluye a Nicaragua, tiene entre sus objetivos principales incluir el objetivo de desempeño, el cual está a cargo del ingeniero Jorge Carballo del país de Chile. Actualmente El Salvador y Nicaragua pretenden actualizar para el próximo año sus normativas sísmicas cónsonas con el Código Modelo de Diseño Sísmico, bajo la coordinación del Instituto de la Construcción chilena. Actualmente en Nicaragua, desde el año 2018 y 2019, se ha estado trabajando en la selección y el modelamiento de los registros de entrada en roca para la ciudad de Managua. Desarrollar diferentes conjuntos de registros simulados, escalados, ajustados y o artificiales según la normativa ISO 3010. Desarrollar los conjuntos de registros para cada nivel de sismo de diseño basado en diferentes periodos de retorno y desarrollar una base de datos de los diferentes conjuntos de registros simulados para el libre uso y la libre descarga de diseñadores e investigadores en el país. La filosofía del desempeño sísmico, desde el año 1997, bajo el programa de reducción de desastres, coordina diversos organismos para la investigación, el desarrollo
y la implementación de los conceptos y la filosofía del diseño sísmico. Por primera vez se intentó definir el margen de seguridad inherente en los edificios de acuerdo a estas recomendaciones. La comunidad internacional de ingeniería sísmica se planteó desarrollar métodos de ingeniería sísmica basada en el desempeño, y a partir del año 1992 la CEAO inicia el proyecto llamado Visión 2000 con el objetivo de proveer métodos para diseñar, construir y mantener o rehabilitar edificios. Luego aparecieron en el año 1996 el FEMA 273, el FEMA 274, luego el ACE en sus diversas versiones, hoy conocido como FEMA 356. Este documento Visión 2000 definió en su inicio 4 niveles de desempeño y 4 niveles de peligro sísmico. Estos son una estructura totalmente operacional. La estructura debería continuar en operación con daños casi despreciables, una estructura operacional con daños menores y poca interrupción, el nivel 3 de seguridad de vida, el cual asegura la protección de la vida, sin embargo con un daño de moderado a excesivo, y el nivel 4 de prevención de colapso, que asegura la prevención del colapso a cambio de tener daños ocasionales severos y seguramente la probable demolición de las estructuras. Mientras los diversos códigos internacionales han venido caminando a incluir los conceptos de desempeño, nosotros básicamente del año 83 al 2007 tenemos un código con la filosofía de diseño por resistencia, ya sea por los métodos estáticos equivalentes o el método dinámico modal espectral. Existe una norma un tanto desconocida que es la ISO 3010 en su versión más actual del año 2017, la cual normaliza y recomienda los contenidos mínimos de las normativas y los tipos de análisis. Manejamos que los análisis estructurales, de acuerdo a sus solicitaciones, pueden ser de dos tipos: análisis estático y análisis dinámico. Los análisis estáticos pueden ser lineales y no lineales, y los análisis dinámicos hay del tipo dinámico lineal, que es el modal espectral, ¿no? Análisis dinámico no lineal y recientemente el análisis dinámico incremental no lineal o IDA. Les decía que la norma ISO 3010 estandariza diferentes requisitos de variables que tienen que ver con el análisis por desempeño. Por ejemplo, la cantidad de registro, el tipo de registro, las técnicas de machado espectral. Y para los análisis dinámicos, la cantidad de registros de acelerograma y cómo organizar o definir los registros reales guardados, registros artificiales o registros simulados. Recordemos que el análisis lineal consiste en obtener las respuestas estructurales considerando que las propiedades de los materiales cumplen con la ley de Hooke. Es decir, que los esfuerzos son linealmente proporcionales a las deformaciones. Sin embargo, el análisis no lineal implica no linealidad geométrica, como son los análisis P-delta y la no linealidad del material. Para las estructuras es probable que la gran mayoría de los sismos sean de mediana o de baja intensidad, para lo cual las estructuras permanecerán esencialmente elásticas y con daños mínimos. Pero para sismos intensos, las normas permiten importante incursión inelástica. Un diagrama típico de relaciones de fuerza-deformación nos muestra un poco la complejidad del comportamiento, en el cual podemos ver que básicamente en el rango lineal se tiene
un único comportamiento hasta el punto de fluencia, y a partir de este punto hay diversas caracterizaciones del comportamiento en función de las cargas y las deformaciones asociadas. Además, estas relaciones de esfuerzo-deformación, dependiendo del tipo de carga, dependiendo del tipo de tallado y dependiendo del tipo de material, pueden tener diversas variaciones en su comportamiento postelástico más allá del punto de fluencia. Las normativas actuales y la guía de aplicación para cuantificación de factores de desempeño para análisis no lineales ha tenido un desarrollo continuo, básicamente desde mediados de los años 1990 hasta concluir hoy con la norma ACE 4117. Actualmente se tienen también otras normativas de diseño como la TBI, que es una guía para diseñar edificios por desempeño, la FEMA del año 2019 y otras guías como la NIST del año 2017, la cual está dividida en 3 partes, y en cada uno de estos capítulos pues aborda diferentes aspectos del análisis inelástico, tanto estático como dinámico. El ACE 4117 es una normativa que proporciona una guía de modelado para el análisis inelástico y los objetivos de desempeño asociados. La cantidad de incursión inelástica que se permite en una estructura o en un componente depende del nivel requerido de desempeño. Básicamente se tienen la ocupación inmediata, el nivel de seguridad de vida y la prevención de colapso, asociado a los criterios de aceptación que se presentan en la figura de la derecha. Los parámetros típicos de medición de respuesta inelástico son las derivas de piso, las aceleraciones de piso, la deformación de fluencia o deformaciones controladas de los componentes, ya sean por medio de diagramas momento-curvatura o diagramas momento-rotación. Las tablas a continuación muestran las derivas máximas de piso permisibles para cada uno de los niveles de desempeño. Los criterios de aceptación en función de distorsiones es una manera de ubicar el nivel de desempeño de las estructuras, aunque, por ejemplo, el ATC respecto al Comité Visión 2000 difieren en algunos valores. Pues básicamente estos son los valores mostrados según la presentación. El otro criterio de aceptación está en función de las rotaciones plásticas. Este criterio es el que presenta la norma ACCI 41 del año 2017, tanto para elementos de acero como para elementos de concreto. En este caso el gráfico se refiere a criterios de aceptación asociado a los 3 niveles de desempeño en función de la rotación plástica. Gráficamente, ¿cómo se tratan estas 3 variables que son el nivel de comportamiento, el nivel de amenaza sísmica y la capacidad de estructura? Se presenta en un gráfico bastante conocido, en el cual en el eje vertical se tiene la intensidad de los sismos en función de la probabilidad de excedencia en una ventana de tiempo. En este caso se presenta para 43 años, 72, 475 y 970 años, que se ha modificado a 2500 años. Horizontalmente podemos leer los niveles de desempeño y de forma diagonal el nivel requerido de determinadas estructuras.
Por ejemplo, las estructuras del grupo A, que en nuestra normativa son las estructuras de seguridad crítica, que deben permanecer completamente operativas para el sismo muy raro. Y tenemos las estructuras del grupo B como residencias, oficinas, que deben asegurar el nivel de seguridad de vida para el sismo raro, pero para un sismo muy raro lo que se debe asegurar es que no colapse aún a costa de un nivel de daño tan alto que la única acción posible sea demoler las estructuras. Estas definiciones en el próximo reglamento de Nicaragua se espera que queden claramente definidas y con una mayor cantidad de grupos intermedios, no únicamente un grupo A o un grupo B. Como una especie de resumen de lo que sería la metodología de ingeniería basada en desempeño, podemos ver los componentes que son la amenaza sísmica, la respuesta estructural. Dichos componentes están asociados a las medidas de intensidad aplicada y a una respuesta estructural que actualmente con nuestras normas sí podemos evaluar, que son las derivas de piso, aceleraciones y deformaciones. Sin embargo, por medio de los métodos por desempeño podemos extender estos resultados hasta poder evaluar el estado del daño estructural, inclusive las pérdidas económicas, el tiempo de inactividad y la pérdida de vidas. En esta tabla pues se resumen las zonas y las acciones asociadas para el comportamiento básico no lineal, dependiendo del sistema estructural utilizado. El cálculo de la capacidad de la estructura por métodos estáticos no lineales o pushover, pues básicamente se lleva a cabo por dos métodos, que es el método de los coeficientes y el método del espectro de capacidad. Ambos métodos lo que buscan es obtener una curva de capacidad expresada en términos del desplazamiento del tope de la estructura versus el corte basal. Y con ello se puede definir la ductilidad del sistema encontrando el punto de excedencia por medio de una representación bilineal idealizada. Como un ejemplo de algo que recientemente se está trabajando en las normas, tenemos por ejemplo la norma venezolana Covenin del año 2018, la cual ya incluye desde su primer objeto los criterios del desempeño esperado de las estructuras, es decir, no únicamente diseño por resistencia, acción sísmica, sino el desempeño esperado. En esta norma, como ejemplo, se especifican acciones sísmicas de diferentes intensidades y probabilidades de excedencia de acuerdo al uso y la importancia de la construcción. Esta norma sí tiene una mucha mayor clasificación en grupos. Por ejemplo, las estructuras del grupo A, del grupo 2A, se consideran estructuras esenciales, que son aquellas que deben mantenerse en operación durante o después de un sismo, tales como los hospitales, estaciones de bomberos, refugios, aeropuertos, sistemas masivos de transporte, puentes, centrales de comunicación, etc. Este grupo B trae otras subdivisiones en estructura en las cuales se requiere un menor nivel de desempeño. Interesante es la tabla 4. En dicha tabla se asocian los diferentes tipos de sismo con los periodos medios de retorno asociados a cada grupo. También en la siguiente tabla se especifica, de acuerdo a la tipología estructural,
a las características y al grupo al que pertenece la construcción los requerimientos mínimos de análisis. Por ejemplo, las estructuras que pertenecen al grupo A2, que es donde, recordemos, estaban los hospitales, la normativa exige que el método de análisis que debe de realizarse es método de análisis dinámico elástico, con un nivel de demanda que es el sismo de diseño. Sin embargo, la estructura se deberá verificar en un nivel de desempeño operacional con el sismo frecuente en sitios con determinada amenaza. Las construcciones de carácter repetitivo pues llevan otro tipo de revisión en cuanto al análisis inelástico, como son la verificación del nivel de prevención de colapso con el sismo extremo para sitios con aceleración mayor a 0.3. Incluye también las construcciones con aislamiento sísmico o disipadores de energía. Para concluir, quería presentar de forma muy resumida un par de ejercicios numéricos. En una de ellas vamos a presentar lo que fue la tesis de maestría por mi persona y el ingeniero Erwin Barrera, tutoriada por el doctor Sebastián Delgado. Me voy a referir únicamente a uno de los objetivos que se tocaron, que consistía en validar un procedimiento de análisis inelástico utilizando resultados de ensayos experimentales que están actualmente disponibles en la literatura. La calibración de este ensayo experimental consistió en un modelo ensayado que fue parte de 4 estudios realizados. En este caso nosotros retomamos un modelo de 10 pisos llamado MF1, ensayado en el simulador de terremotos de la Universidad de Illinois, sometido a la demanda del sismo del centro de 1940. La ubicación de rótulas consistía en modelos de plasticidad concentradas, ¿verdad?, en los bordes de las vigas y en los bordes de las columnas. Aquí se presenta una foto de lo que significa en la realidad física las rótulas de columnas y las rótulas de viga. La bibliografía consultada, ¿no?, presentaba en detalle el marco MF1, cómo fue analizado, modelado y sometido en esta mesa de ensayo. Inclusive incluye toda la geometría, la sección transversal, las dimensiones, el detallado del refuerzo de estas estructuras. Se tuvo acceso a la definición y a la calidad de todos los parámetros que se deberían de tomar en cuenta. Inclusive tuvimos acceso a la base de datos digital de los resultados obtenidos, con lo cual pudimos realizar las calibraciones no lineales. Nuestro modelo de componente inelástico fue básicamente un modelo bilineal que incluía las propiedades de agrietamiento de concreto, así como el deslizamiento de las barras a partir del punto de fluencia. Se desarrollaron modelos propios de diagramas momento-curvatura que fueron comparados con valores de estudios publicados por nuestro tutor, el doctor Delgado, y también comparados con valores del SAP 2000, tanto para rótulas de vigas como para rótulas de columnas. En este caso, la calibración del modelo se realizó en el programa Perform 3D, al cual se le asigna manualmente
los valores de momento y los valores de rotaciones. Los componentes inelásticos bajo una carga de historia-tiempo pues deben incluir también el componente de degradación tanto por rigidez como por resistencia. En este caso el programa Perform incluye una metodología propia a través de diversos parámetros de degradación de energía, los cuales no son totalmente coincidentes, por ejemplo, con el modelo de Takeda, que es ampliamente usado y que trae incluido programas como el SAP 2000 y el ETAPS. Al final, nuestro resultado se dio por exitoso cuando llegamos a obtener una historia de registros de los desplazamientos que fueron muy coincidentes con la historia de registro de los desplazamientos obtenidos en la mesa de ensayo. En este caso, los valores calculados son los valores rojos por nuestra tesis, y los valores en color azul fueron los valores medidos en la mesa de ensayo. Puesto que este estudio se realizó desde finales de los años 70, otros autores han propuesto sus propios modelos de bilinealidad y también han presentado los resultados en función del desplazamiento de la estructura. Aquí podemos ver una comparación de dichos valores donde el modelo medido en la mesa de ensayo es el color celeste y el modelo de nuestra tesis es en color rojo punteado. Podemos ver que hay otros autores que realizaron otros estudios que se alejan más inclusive que los valores que nosotros obtuvimos de la medida ensayada. Para este primer ejercicio podemos concluir que la validación del procedimiento de análisis dinámico no lineal nos permitió conocer con certeza y predecir el comportamiento de marcos de concreto reforzado. 2. Que el diseño de marcos de concreto según la normativa nacional conducen a diseño de estructuras porticadas que cumplen con las distorsiones máximas de colapso correspondiente al límite de 0.03. Y como tercero, los análisis inelásticos permitieron comprobar que las estructuras en estudio cumplen con los objetivos de desempeño de seguridad de vida y prevención de colapso. Recomendábamos para la futura normativa incluir los niveles de desempeño según las categorías de riesgo de las edificaciones, así como incorporar nuevos estudios de amenaza sísmica en función de los sismos asociados a sus periodos de retorno. Para estructuras esenciales, se recomienda introducir en la normativa el diseño por desempeño y la verificación de prevención de colapso con el sismo extremo y el nivel totalmente operacional con el sismo frecuente. Como un segundo ejercicio, ya para concluir, presentamos aquí el cálculo de la ductilidad para un marco de concreto de 5 niveles. El ejercicio consiste en evaluar la recomendación de la ACI en su inciso 6.631 en lo referente al uso de las inercias reducidas para la evaluación de los desplazamientos laterales, y procedimos a una posterior comprobación de la ductilidad supuesta con un valor de Q igual a 4. De igual manera, el ACE 4117 también recomienda que para los procedimientos lineales se deben de utilizar las inercias efectivas o reducidas. Así, para este ejercicio presentamos dos marcos, el marco 5A, en el cual se supone una inercia bruta sin reducir, es decir, con el no cumplimiento del ACI 318, ¿no? La demanda sísmica que se utilizó a través del análisis dinámico modal
elástico fue asignar un parámetro Q igual a 4 y diseñado como un marco especial. Este se comparó con un marco 5B en el cual sí se idealizó la inercia efectiva o reducida, considerando siempre un valor de ductilidad de Q igual a 4. Podemos ver que una primera consecuencia es el incremento bastante importante de las secciones de columna para controlar las derivas de colapso según el Reglamento Nacional de la Construcción. Para concluir, presento el estudio de la ductilidad de ambos niveles, de ambos marcos considerados. Recordemos que en ambos marcos se supuso el valor de ductilidad Q igual a 4. Sin embargo, podemos ver que en el marco 5B, que fue el marco inicialmente agrietado a nivel elástico, sí se cumple con un valor de ductilidad de 3.97, el cual es casi coincidente con el valor de Q igual a 4. En cambio, el modelo no agrietado en la etapa de diseño elástico, que sin embargo sí cumple mediante la filosofía por resistencia, en este marco al final se obtiene una ductilidad bastante más baja con un valor de 2.71. A pesar que ambos marcos tienen un nivel de desempeño de seguridad de vida, en el marco que erradamente no se hizo la reducción de la inercia, debería de rediseñarse para un nuevo valor de ductilidad de Q igual a 2.7. Conclusiones generales de esta exposición es que la validación del procedimiento dinámico no lineal nos permite con bastante certeza predecir el comportamiento de marcos de concreto. El diseño de los marcos evaluados según el Reglamento Nacional y el ACI conducen a diseños de estructuras porticadas que cumplen con las distorsiones máximas de colapso correspondiente al límite de 0.003. Y el análisis inelástico estático pushover nos permitió comprobar la ductilidad supuesta de Q igual a 4 para un marco SMF, si y solo si se cumple con el uso de las inercias o rigidez efectiva, tanto para vigas como para columnas en la etapa de diseño y revisión por colapso a nivel elástico. Bueno, muchas gracias. Con esto concluyo mi presentación. Agradecemos la participación del maestro Chávez y agradecemos también por todas las lecciones que nos ha compartido esta tarde. Sin embargo,